Shalom, toda alabanza, gracia y honor a Yahweh, Bahashem Yahabushai, Bahashem Rahakwadash, doble honor a los apóstoles, los ancianos y obispos de la gran piedra de molino, y saludos a todos los hermanos y las pocas hermanas alrededor del mundo que son miembros del electo. El Espíritu Santo me ha inspirado para traer este video y va a ser basado en los gentiles y en la mentira cristiana que que la iglesia cristiana, la iglesia católica ha reemplazado el pacto que el Padre hizo con los israelitas por medio de Moisés, que simplemente es una gran mentira, es un gran engaño global por medio o que han andado utilizando para controlar las mentes de muchas poblaciones del mundo, específicamente los israelitas, para hacernos a nosotros integrar con con las otras razas en el mundo, cuando el Señor, Él nunca decretó que hagamos tal cosa. El Señor nos creó a nosotros para ser una gente especial, una gente santa y separada. Y la iglesia cristiana y la iglesia católica definitivamente no han reemplazado a los israelitas. Esa teología, esa idea, viene de un término que se llama supersesionismo. Dice también llamado teología de reemplazo o teología del cumplimiento. Es una teología cristiana que afirma que el nuevo pacto, a través de, aquí dice Jesucristo, ha superado o reemplazado el pacto mosaico exclusivo de los judíos. Y no es exclusivo a los judíos, es exclusivo a los israelitas. Judío es de un tribu que se llama Judá. Y judío es solo un miembro entre 11 más. ¿Ok? Dice, la teología supersesionista también sostiene que la Iglesia Cristiana Universal ha sucedido al antiguo Israel como el verdadero Israel de Dios, y que los cristianos han sucedido a los antiguos israelitas como pueblo de Dios. Y simplemente esto es ridículo, man. Esto no es cierto. ¿Ok? Y vamos a comprobarlo por medio de las Escrituras. El Señor nunca deshizo su pacto que Él hizo con los israelitas. Ok, me viene una escritura a mi mente. Este es Isaías 14:1, y esta es profecía. Ok, esto no ha... esto es lo que anda ocurriendo ahorita mientras hablamos, ok. Esta es una escritura profética, dice Isaías 14:1. Porque Yahweh, Ba'ashem Yahabushai, tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y les hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros, y esos extranjeros son los gentiles que vamos a discutir en esta lección. Y allegaránse a la familia de Jacob, o se van a unir a la familia de Jacob. Ok, porque cuando entras a las escrituras, entendemos de que el Señor nos había deshecho. Ok, voy a que agarrar la escritura, que es segundo Reyes 17, tal vez es primer Reyes. Diecisiete. Un momento.
17 y 17, dice, 16, dice, los israelitas rechazaron todos los mandatos del Señor su Dios, y hicieron 2 becerros de metal, levantaron un poste dedicado a la diosa Acera, y rindieron culto a Baal, y veneraron a todas las fuerzas del cielo. Dice, hasta sacrificaron a sus hijos y sus hijas en el fuego, consultaron con adivinos, practicaron la hechicería y se entregaron por completo al mal, con lo cual provocaron el enojo del Señor. Como el Señor estaba muy enojado con los israelitas, los barrió de su presencia, solo la tribu de Judá quedó en la tierra. Pero aún los de Judá, que son los judíos, se negaron a obedecer los mandatos del Señor, su Dios, ya que siguieron las prácticas perversas que Israel había introducido. Y el Señor rechazó a todos los descendientes de Israel, los castigó, entregándolos a sus agresores hasta expulsar a Israel de su presencia. Y esto es lo que ocurrió, man. ¿Por qué? Porque desobedecimos las leyes, mandamientos y estatutos que el Señor nos había dado. Este es Deuteronomio 28 y 15. Dice, pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos de los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. El Señor Él ya nos había predicho las cosas que iban a empezar a ocurrir si quebrábamos sus leyes y mandamientos. Él ya nos había dicho de que nos iba a maldecir, nos iba a rechazar. ¿Ok? Él ya nos había dicho esto. Quiero ir a otra. Oseas 1 y Oseas 1 y 3 dice, así que Oseas se casó con Gomer, hija de Diblaim, y ella quedó embarazada de un hijo. Entonces el Señor dijo, ponle al niño por nombre Jezriel, porque estoy a punto de castigar a la dinastía del rey Jehu, para vengar los asesinatos que cometió en Jezriel. De hecho, pondré fin a la independencia de Israel y acabaré con su poderío militar en el valle de Jezreel. Versículo 6 dice, al poco tiempo Gomer quedó embarazada otra vez y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre a tu hija Lo-ruhamah, no amada, porque ya no le mostraré amor al pueblo de Israel, ni lo perdonaré. Y eso es lo que estamos leyendo en el libro de Reyes, que el Señor nos desechó. Deuteronomio 28, de que nos iba a castigar, de que nos iba a abrumar con maldiciones. Dice, pero sí le demostraré amor al pueblo de Judá, lo libraré de sus enemigos, no con armas y ejércitos, ni con caballos y jinetes, sino con mi poder, como el Señor su Dios. ¿Ok? Y cuando regresamos a la historia de nuestro cautiverio babilonio, el Señor nos rescató de esa situación y Él regresó el reino sureño de regreso a la tierra de Israel, mientras el reino norteño ha sido exiliado desde el tiempo del imperio asirio. ¿Ok? Pero dice aquí, después de que Gomer destetó a la Lo-ruhamah, quedó nuevamente embarazada y dio a luz un segundo hijo. Entonces el Señor dijo, ponle por nombre Lo-ammi, no es mi pueblo.
porque Israel no es mi pueblo y yo no soy su Dios. Y eso es lo que ocurrió con nosotros. Fuimos dejados sin Dios en este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros dimos nuestra espalda a Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. So el Señor nos dio su espalda. Y nosotros quedamos sin nada, man. Quedamos básicamente abandonados. ¿Y qué ocurrió? Las maldiciones de Deuteronomio 28 empezaron a abrumarnos, man. Empezaron a masacrarnos con enfermedades, con enemigos, opresión, odio, envidia y toda manera de pecado, man. Toda manera de castigo vino sobre nuestra nación. Porque nosotros fuimos los que traicionamos al Señor. Dice, sin embargo, llegará el día cuando el pueblo de Israel será como la arena de la orilla del mar. Y este día es ahorita, hermanos. Esto está hablando de ahorita, imposible de contar. Así que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, ok, que específicamente esto se nos fue dicho aquí en América, exclusivamente en los Estados Unidos, man. Fuimos llamados una no gente. Somos llamados la minoridad. Somos llamados negros. Negro es un color. Negro no es un pueblo. Negro no es una nacionalidad. Es un color. ¿Ok? Mexicanos, guatemaltecos, puertorriqueños. Puerto Rico. ¿Qué es eso? Eso no es una nacionalidad. Ya ves, fuimos llamados, básicamente, somos considerados un no gente, si eso tiene sentido. No somos gente, no somos nación en este mundo. No tenemos identidad, no tenemos nacionalidad. En este lugar donde fuimos dichos que no somos nada, no somos nadie. Ok, dice aquí, se dirá, ustedes son los hijos del Dios viviente. El Señor, Él nunca nos rechazó permanentemente, como dicen los cristianos. Dice, entonces los pueblos de Judá y Israel se unirán, elegirán un solo líder y regresarán juntos del destierro. ¿Ok? Dice, ¿qué gran día será el día de Jezriel? Que Jezriel es Yazorai Allah, que significa la semilla de Dios. Y la semilla de Dios viene de Abraham, Isaac a Jacob. Ese es Yazorai Allah, la semilla de Dios. Dice, cuando Dios plantará de nuevo a su pueblo en su tierra. Aunque el Señor dijo que no somos su gente, no somos su pueblo, que no nos iba a perdonar, al fin del día el Señor está atado a su palabra. Y su palabra, Él le dio su palabra a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y Él está atado a su palabra, man. Déjame agarrar ese precepto. Este es el libro de Salmos 138. Y, ¿qué era? Salmos 138 y 2. Y IUIC tratan de usar esta escritura para clamar de que el nombre del Señor no importa. Y es absolutamente ridículo cómo usan esa escritura. Y lo voy a leer. Dice, esta es de la Reina Valera antigua.
Dice versículo 2, en, me encorvaré al templo de tu santuario y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has hecho magnífico tu nombre y tu dicho sobre todas las cosas. So ellos dicen, ya ves, dice tu dicho, tu palabra es sobre todas las cosas. Eso incluye hasta su propio nombre. Pero IUIC es un grupo de reprobados, man. ¿Ok? La escritura es claro lo que dice. Hay que leerla de la Nueva Translación Viviente. Dice, me inclino ante tu santo templo mientras adoro. Alabo tu nombre por tu amor inagotable y tu fidelidad, porque tus promesas están respaldadas por todo el honor de tu nombre. ¿Ok? IUIC. Las promesas del Señor, ¿ok?, están respaldadas en el honor, por el honor del nombre Yahweh, Bahashem Yahabushai. ¿Y a quién le pertenecen estas promesas? Hay que ir ahí. Romanos 9 y 4 y 3. Porque deseará yo mismo ser apartado de Yahabushai por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, y este es Pablo hablando, que son israelitas, de los cuales es la adopción, en otras palabras, a cuales les pertenece la adopción y la gloria y el pacto, la data de la ley y el culto y las promesas. Y las promesas. ¿Le pertenecen a quién? A Yashar Allah, a Israel. So, aunque el Señor dijo, ¿sabes qué, man? Yo no voy a perdonar a Israel. A la verga, man. ¿Saben qué? Los voy a remover de mi presencia. Yo fuck esta gente, man. Voy a dejar que los edomitas los masacre y esto y lo otro. Al fin del día, las promesas que el Señor le hizo a Abraham, Isaac y Jacob están respaldadas por la reputación y el honor del nombre Yahweh Ba'ashem Yahabushai. So, al fin del día, el Señor, ¿ok?, Él va a cumplir con lo que Él dijo, contrario, ¿ok?, a lo que dice este mundo, y aunque nosotros habíamos pecado gravemente, porque no merecemos las promesas, no merecemos que el Señor nos salve, no merecemos nada, man. Pero por la razón que las promesas son respaldadas por el honor del nombre de Yahweh, todavía se nos fue dado las promesas. ¿Cuál es una promesa que nos fue dado ahorita? El Espíritu Santo, que nos anda dando acceso a reconciliarnos con Yahweh por medio de Yahabushai. Y tenemos que reconciliarnos como una mujer hace como un hombre, porque nosotros cometimos adulterio con nuestro esposo. ¿Ok? Parabólicamente hablando. Poéticamente hablando. Nos acostamos con 17 hombres y sus hijos. Y ahora estamos regresando al Señor sucios. ¿Ok? Sucios, infectados, contaminados, profanados. ¿Ya ves? Pero la única razón que andamos regresando es porque el Señor está manteniendo su palabra. ¿Ok? Romanos 10 y 1. 11. Sí, Romanos 11 y 1. Entonces preguntó, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo?
la nación de Israel? Este es Pablo. Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, miembro de la tribu de Benjamín. ¿Ok? El Señor no ha rechazado a su pueblo, man. Dice, no, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, al cual eligió desde el principio. Eso es claro. Eso es claro, man. Ya ves, pero ahora quiero ir aquí a Romanos 10 y 12. Dice 10 y 11. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confía en Él jamás será avergonzado. No hay diferencia entre judíos y los gentiles en ese sentido. Ok, so déjenme agarrar algo aquí. Romanos 10 y 12. Y dice, no hay diferencia entre judío y griego, right? Gentil. La palabra ahí en el griego es Helen. Strong's G 1672, Helene. Helene. Helen, que significa un griego, ya sea por nacionalidad, ya sea nativo en la tierra firme o de las islas o colonias griegas. En un sentido más amplio, el nombre abarca a todas las naciones no judías que hicieron suyas la lengua. Esto es ridículo, porque esto incluye los judíos, que hicieron suyas la lengua, las costumbres y el aprendizaje de los griegos. ¿Ok? Y esto es lo que ocurrió con nuestra gente. Por eso dice la Escritura, no hay diferencia entre judío y gentil o griego, porque esos judíos, contrario a lo que dice esta mierda aquí en Blue Letter, ¿ok? Porque voy a agarrar evidencia de que Blue Letter nos está mintiendo ahorita. Contrario a esta ridiculez, los judíos hicieron suyas la lengua y las costumbres y el aprendizaje de los griegos en un periodo que se llama la helenización. ¿Ok? Pero la iglesia cristiana específicamente usan esta escritura. No hay diferencia entre judío y griego para justificar de que ahora los autoproclamados blancos tienen acceso a nuestro pacto. Ok, so, déjame agarrar esto aquí. Esta es una información que encontré. Y dice, helenización. Dice, la helenización fue la difusión de la cultura griega y la asimilación a la cultura griega de los pueblos no griegos. Ok, incluyendo ¿qué? Los israelitas. Era un rasgo notable de la antigua civilización griega, un acercamiento a otras culturas que no era simplemente invasivo o dominante, sino transformador, ¿ok? Porque era como un virus, era como un cáncer que andaba infectando diferentes pueblos y reinos, transformando la ideología, los costumbres, las religiones, los ídolos, ¿ok? Los deportes, todo. Dice, esto sentó un ejemplo seguido más tarde por Imperio Romano, el cristianismo y el Imperio Británico, estableciendo esencialmente un marco dentro del cual se puede discutir gran parte de la historia occidental. Los productos de la cultura difundida por la helenización, incluyendo el idioma griego, el sistema de escritura, sus mitos y religión, su tecnología y arte, no
no meras ideas, sino beneficios prácticos y explotables. Creo que no lo trasladó bien. Dice, los helenos o griegos fueron llamados así por los escritores clásicos porque eran descendientes de Helena, hijo de Deucalión, hijo de Promoteo y Pirra, hija de Epimeteo y Pandora. Fueron asimiladores desde el principio. Quiero brincar. Aquí. El periodo más importante de la helenización, con diferencia, fue el transcurrió bajo el reinado de Alejandro Magno, al extender el alcance de su gobierno a niveles asombrosos después de unificación de las ciudades-estado griegas por parte de su padre a Egipto, India, Persia y todo el Mediterráneo oriental, incluyendo Israel. Alejandro no limitó su gobierno a la simple conquista militar y al cobro de los tributos, como en todo tiempo era. En todo otro tiempo, naciones entraban, conquistaban y establecían un sistema de tributarios. So, cada temporada de tiempo, el rey de esa nación conquistada tenía que dar tributo, a su rey, al que lo conquistó. Pero los griegos transformaron esa idea. Los griegos, empezando con Alejandro, y también su padre Filipo, él empezó con la idea. La idea de estos individuos era no solo conquistar, pero convertir a todos en una sola gente, con una ideología, una religión, una costumbre y todas esas cosas, man. Dice, integró su ejército, permitiendo tropas no griegas ni macedonios en las mismas unidades que los nativos, y alentando fuertemente los matrimonios mixtos con mujeres extranjeras para desdibujar las barreras entre los pueblos conquistadores y los conquistados. Y podemos leer un ejemplo de eso en la parábola de ¿cómo se dice? La cizaña y el trigo. Esaú empezó a sembrar su semilla hablando de nuestra nación, para desdibujar las barreras entre nacionalidad, para que cuando engendren hijos, esos hijos de esos edomitas se parezcan a nuestra gente, y esos iban a ser levantados a niveles y posiciones de poder para mantener control y dominio sobre los conquistados. Dice, estableció escuelas para enseñar a los niños la lengua y la cultura griega y construyó gimnasios culturales asociados con el ejercicio, especialmente la gimnasia y la lucha libre, y todo esto lo hacían desnudos. Es lo que quiere decir gimnasio. Gimnos quiere decir desnudo. La medicina y los baños comunales, diciendo que la gente se bañaba en un pinche baño, en solo un baño. Ahí estaba tu mujer, los hombres, todos bañándose en un baño comunal. En las ciudades que conquistó, el gimnasio estaba en el centro de la cultura social en la antigua Grecia, al igual que las tabernas de la Europa medieval. Y ese es el punto ahí, hermanos. Ustedes pueden ir más profundo en la helenización, pero esa es la idea. Cuando esta gente nos conquistó, cuando los griegos nos conquistaron, ellos nos forzaron a ya no llamarnos israelitas. Y eso era parte de la maldición que el Señor dijo, ya no es mi gente. Esta ya no es mi gente, man. Y el Señor utilizó a estos autoproclamados blancos, últimamente cuando llegamos aquí a las Américas,
para completamente borrar nuestra nacionalidad de nuestras mentes, man. Para borrar y desdibujar la barrera de nuestra nacionalidad contra las otras nacionalidades. Ahora nuestra gente cree que todos somos uno, porque fueron lavados en su mente por los conquistadores. Ok, so ahora vamos a entrar a la historia bíblica para comprobar por qué dijo Pablo: no hay diferencia entre griego y judío. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Lo vamos a leer. Este es 1 Macabeo 1 y 41. Antíoco, que fue un rey griego, ahora emitió un decreto para que todas las naciones de su imperio abandonaran sus propias costumbres y se convirtieran en un solo pueblo. Todos los gentiles e incluso muchos de los israelitas se sometieron a este decreto. ¿Ya ves? Pero ¿qué dijo Blue Letter? Blue Letter dijo: en un sentido más amplio, el nombre abarca a todas las naciones no judías. Tuvieron que tirar eso ahí, right? No judías, right? Que hicieron suyas la lengua. No, ridículo. Acabamos de leer en Macabeos que eso no es cierto. Dice aquí: todos los gentiles e incluso muchos de los israelitas se sometieron a este decreto. Adoptaron la religión pagana oficial, ofrecieron sacrificios a los ídolos y ya no observaron el sábado. ¿Ya ves? So, imagínense, hermanos, esto ocurrió por generaciones. Imagínate 300 o 150 años en el futuro, después de este decreto. Después de 150 años, mucha de nuestra gente que empezaron a vivir en las diferentes regiones griegas ya ni se recordaban de dónde venían. Igualmente, voy a dar un ejemplo. Mis padres son de Guatemala. O ahí nacieron. Ahí nacieron. ¿Ok? Porque el padre de mi padre no es de Guatemala. ¿Ok? Ellos vienen de las diferentes islas. ¿Ok? Pero para dar el punto, él nació en Guatemala. Él nació como un guatemalteco. ¿Ok? La forma de la isla y la lengua de los garífunas, ¿ok?, cuando se movieron a Guatemala ya no importó. So, mis abuelos podían hablar garífuna. Los hermanos mayores de mi padre podían hablar garífuna. Pero por la razón de que mi padre nació en Guatemala, el lenguaje de ese país es español. So, mi padre, él no puede hablar garífuna. Solo en esa generación, solo en ese nacimiento, ese lenguaje fue perdido. Ahora, mi padre me tuvo aquí en los Estados Unidos. Ahora no solo yo no hablo garífuna, ¿ok?, pero no sigo las mismas costumbres y maneras con que él creció en Guatemala. Yo viví y vivo según el estilo de un americano. Ahora, otra generación adelante, mis hijos. Ahora mis hijos, ellos no saben garífuna, ellos no saben español, ellos no saben nada de la historia de sus abuelos o su padre, sus bisabuelos. Sus bisabuelos y sus abuelos. So, imagínate cuando tengan mis hijos, sus hijos. ¿Ok? El punto que estoy haciendo es de que la barrera fue desdibujada del tiempo de mi bisabuelo al tiempo de mis hijos. Mis hijos y y los hijos de mi bisabuelo no son comparables. No creen en la misma cosa. No hablan en el mismo lenguaje.
no siguen los mismos costumbres. Y esto es lo que ocurrió con nuestra gente, man. Cuando mexicanos se mueven aquí y tienen hijos, aunque sea, en los últimos 30 años, el hijo de ese mexicano se llama un chicano. Esa es otra costumbre, esa es otra moda de vida, esa es otra tradición. Un chicano no es un mexicano tradicional. Ese es un mexicano americano. ¿Ok? Por eso es de que no hay diferencia entre judío y griego. Porque son la misma raza, vienen de los mismos abuelos, bisabuelos y tatarabuelos y todas esas cosas. ¿Ok? La cosa es de que ya no andan siguiendo según el mismo credo. El credo de los bisabuelos fue perdido en tiempo por causa de la esclavización, por causa de migración, por causa de migrarte a países extraños. Versículo 44 dice: el rey también envió mensajeros con un decreto a Jerusalén y a todas las ciudades de Judea, ordenando al pueblo que siguiera costumbres que eran ajenas al país. ¿Ya ves? Igualmente como tuvo que hacer mi padre. Mi padre tuvo que seguir costumbres ajenas cuando vino a los Estados Unidos. Y por eso es que su familia fue corruptible, man. Corrompida. Su familia fue quebrada por causa de estas costumbres ajenas. Las costumbres de nuestros enemigos no nos han ayudado nunca, man. Ok, dice aquí: les ordenó que no ofrecieran holocaustos, ofrendas no sé cómo se dice eso. No es cereal. Dice ofrendas ni ofrendas de vino en el templo. Y les ordenó que no consideraran los sábados y las fiestas como días ordinarios de trabajo. ¿Ok? No, perdón. Y les ordenó que consideraran los sábados y las fiestas como días ordinarios de trabajo. Igualmente como hoy, hermanos. Dile a tu jefe que, no voy a venir al trabajo hoy porque es el sábado. Te va a echar a la verga el vato, man. ¿Ok? Este mundo no quiere que nosotros consideremos nuestro sábado y nuestras fiestas sagradas. No, nosotros tenemos que considerar sus fiestas sagradas. En sus fiestas hay feriados. El día de presidente no vas a trabajar. El día de fucking Cristóbal Colón es un feriado. Ahorita viene el día de Navidad, es un feriado. El día de Acción de Gracias, que tiene que ver con la masacre de nuestro pueblo, es un feriado. Lo que estamos leyendo ahorita es cómo lavaron la mente de nuestra gente. Y cuando brincamos 100 y algo de años en el futuro, al tiempo de nuestro Salvador, Yahawashi, o quiero ver a qué año es este. Para dar un correcto. Sí, 175 años. Antes de nuestro Salvador. Ok, 175 años antes de que vino Yahawashi. Estas cosas fueron lo que andaban ocurriendo. Imagínate, 175 años pasaron de andar viviendo según este decreto. Ahora podemos entender por qué Pablo dijo lo que él dijo. Porque somos la misma raza. Somos israelitas. Pero empezamos a adoptar costumbres de malditos, de otras razas. Dice 46, incluso les ordenó profanar el templo y las cosas sagradas que había en él. Se les ordenó construir altares paganos,
templos y santuarios y sacrificar cerdos y otros animales inmundos ahí. Se les prohibió circuncidar a sus hijos y les exigió de impurificaran ritualmente de todas las maneras posibles. En otras palabras, se exigió a nuestra gente de ser lo más maldito posible. Igualmente como andamos mirando ahorita con la americanación, Americanization. No sé cómo decirlo, man. All right. Dice, la pena por desobedecer el decreto del rey era muerte. ¿Ok? Y por eso es que dice la escritura que no hay diferencia entre judío y griego. Porque esos griegos eran judíos o eran israelitas que perdieron su manera, man. Jeremías 17:4. Dice, y habrá en ti cesación de tu heredad. Cesamos de ser israelitas. En el tiempo que estamos leyendo ahorita, el proceso no fue completo por causa de nuestros hermanos, los macabeos, que rededicaron el templo y todo continuó hasta 70 DC, cuando Israel o Jerusalén fue completamente destruido, y desde ese tiempo no hemos regresado. Ahí es cuando fue completo. Y cuando brincamos al futuro, a las Américas, completamente borraron nuestra memoria de quién somos, quién éramos. ¿A dónde pertenecemos en este mundo? Nos borraron. Dice, y habrá en ti cesación de tu heredad, la cual yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, para siempre arderá. ¿Ya ves? ¿Pero qué? Pero Yahawashi fue enviado. ¿Para qué fue enviado el Salvador? ¿Para venir a abrirle salvación a pinche gente que no necesita ayuda? ¿A razas que nunca tenían nada que ver con nosotros? Absolutamente que no, man. No, Él vino a librarnos de nuestros enemigos. Quiero ver lo que dice aquí. Un momento. Un momento, hermanos. Ok, so dice Mateo 1:21, dice, y tendrá un hijo, hablando de María, y lo llamarás Yahawashi, porque él salvará a su pueblo, los israelitas, de sus pecados. Ok, es lo que el Señor vino a hacer. Él vino a reconciliarnos de regreso con nuestro Dios, man. Ok, cuando digo nuestro, lo estoy diciendo en una forma posesivo. Quiero ir a otro. Este es Lucas 1:67. Entonces su padre Zacarías se llenó del Espíritu Santo y dio la siguiente profecía. Ok, y esto es cuando Zacarías andaba profetizando de lo que vino a ser Yahawashi. Dice, alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador. Esto es posesivo, hermanos. Esto es exclusivamente hablando de los israelitas. Nos envió un poderoso Salvador de la linaje linaje real de su siervo David, como lo prometió, mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian.
Y leímos que el Señor nos iba a entregar a sus manos. Pero ahorita estamos leyendo de cómo el Señor nos va a sacar de sus manos. Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado. El pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Yahweh sin temor, en santidad y justicia mientras vivamos. Y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Y este es el padre de Juan el Bautista hablando. Ok, pero este es el punto, man. Yahweh Shai, él solo vino a reconciliar a su pueblo de regreso al Padre, porque fuimos completamente desconectados. Y ahora nuestra conexión de regreso al Padre es Yahweh Shai. Juan 14, siempre lo saco, es uno de mis favoritos. 14:6. Yahweh Shai le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. ¿Ya ves? Él vino a reconciliar nuestra relación con el Padre. Ahora tenemos relación con el Padre, con la relación que tenemos con su Hijo. Por eso dice aquí, versículo 7, si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre, y de ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. ¿Ok? Y lo han visto. Ahora tenemos relación con Yahweh por medio de Yahweh Shai. ¿Ok? Ese es el punto ahí. Quiero ver. Tengo algo más. Quiero ir a otra. Hebreos 8. Hebreos 8 y 9. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles en mi pacto, y por eso les di la espalda, dice Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Y eso es lo que hemos andado repasando en esta entera lección. Pero este es el nuevo pacto, right? El pacto que los cristianos están tratando de declamar. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día. ¿Ok? ¿En qué día? En ese día que el Señor nos salve. En el día que Él nos dé esos nuevos cuerpos. Dice Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai: pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Esa es otra cosa que los cristianos dicen que ya no existe. La ley. Ahorita podemos mirar lo ridículo y lo vil que son los cristianos. Dice: pondré mis leyes en su mente y los escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este es el fin del cuento, hermanos. Leímos en Oseas de que íbamos a ser llamados no gente, los no perdonados. Pero en la tierra donde fuimos dichos que no somos la gente, ahí se nos va a ser dichos: ustedes son los hijos de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Y ahora que nos andamos levantando y andamos recordándonos de quién somos, ahora estamos en el proceso de reconciliación con Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Ok, limpiándonos de esta mugre que se nos fue puestos a nosotros por medio de nuestros enemigos, como leímos. Ok, para estar listos para la boda. Y esta boda va a ser una unión, un casamiento entre nosotros y Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai.
Nos vamos a casar con Yahweh por medio de casarnos con Yahweh Shai. Vamos a ser unidos, vamos a ser uno. Esto no está abierto para los moabitas, los edomitas, los amonitas, los camitas, los gente de Jafet. Esto no está abierto a ellos, man. Dice, y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, y perdonaré sus maldades, y nunca más me acordaré de sus pecados. El Señor va a borrar todo lo que hemos hecho. Vamos a empezar de nuevo, man, y vamos a ser perfectos esta vez. Como siempre fue el propósito. Ok, este es Romanos 11. Y 26. Dice... y 25. Y entonces todo Israel será salvo, como dicen las Escrituras. El que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es quitarle sus pecados, como está escrito. Esto de supersesionismo o teología de reemplazo, cristianismo en otras palabras, catolicismo, esto es un puro engaño, man. Esto no es cierto. Y lo acabamos de mirar. Ok, con eso, hermanos, ojalá esto ha sido edificante. Ahí lo voy a dejar. Toda alabanza, gracia y honor a Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Akakodash. Doble honor a los apóstoles, los ancianos y obispos de la gran piedra de molino, y saludos al electo de Yahweh Bahashem Yahawashi. Shalom.